Fortísima caída del precio del oro y del precio de la plata durante los últimos meses. ¿Qué está sucediendo exactamente con los metales preciosos? Veámoslo. Desde sus máximos previos a la guerra en Irán, el oro ha perdido el 25% de su valor y la plata se ha desplomado en un 50%. Tan es así que hace unos días la plata bajó de $60 por onza y ayer el oro llegó a perder los $4.000 por onza. Se trata, por tanto, de una caída muy considerable que además no podemos atribuir específicamente a la guerra en Irán. Y es que sí, desde mediados de marzo, la plata y sobre todo el oro comienzan a descender con fuerza. Y uno podría pensar que ese descenso es atribuible a que unas semanas antes arrancó la guerra en Irán. Pero claro, si esta fuera la causa, ahora que la guerra ha terminado y se ha reabierto el estrecho de Hormuz, de la misma manera que el petróleo se está desplomando, los metales preciosos deberían estar subiendo y no lo hacen. De hecho, profundizan en sus caídas. Por tanto, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué el oro y la plata han dejado de brillar? Pues la causa fundamental de estas caídas ya la expuse en un vídeo de hace unos días. A pesar del considerable abaratamiento del precio del petróleo y por tanto, a pesar de la caída de las expectativas de inflación, los tipos de interés dentro de la economía no están bajando de manera proporcional. Y por consiguiente, si la inflación baja más de lo que se reducen los tipos de interés nominales, eso significa que los tipos de interés reales, los tipos de interés ya descontando la inflación, están subiendo. Fijaos si no en este gráfico que recoge el tipo de interés de la deuda pública a 2 años de los Estados Unidos. Ahora mismo está en su nivel más elevado desde comienzos del año 2025, es decir, desde prácticamente el comienzo de la presidencia de Donald Trump. Por su parte, el tipo de interés de la deuda pública a 10 años de los Estados Unidos no está en su nivel más elevado desde el comienzo de la presidencia de Donald Trump, pero no se aleja demasiado. Y eso a pesar de que desde entonces la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, ha bajado sus propios tipos de interés. Por tanto, como digo, mientras las expectativas de inflación están bajando, los tipos de interés nominales no lo están haciendo. Y por tanto, mismos tipos de interés nominales con menores expectativas de inflación significa mayores tipos de interés reales. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque, como ya hemos explicado muchas veces en este canal, existe una relación negativa entre el precio de los metales preciosos y los tipos de interés reales. Cuando los tipos de interés reales están muy bajos, los metales preciosos tienden a hacerlo bien. Cuando los tipos de interés reales están altos o suben, los metales preciosos tienden a hacerlo mal. Porque hasta cierto punto los metales preciosos y la deuda pública de gobiernos solventes son activos sustitutivos. El inversor que quiere conservar su patrimonio a lo largo del tiempo, protegiéndose, por ejemplo, de las crisis económicas o incluso de la inflación, tiene la opción de comprar o metales preciosos, que no conllevan riesgo de contraparte y a largo plazo tienden a cubrir la inflación, o puede comprar también títulos de deuda pública de gobiernos solventes, que no están expuestos en principio a riesgo de contraparte y además el tipo de interés nominal que abonan cubre la inflación más un extra. Y ese extra es el que llamamos tipo de interés real. Cuanto más elevado es el tipo de interés real, más atractiva se vuelve la deuda pública en relación a los metales preciosos, porque los metales preciosos no te proporcionan ninguna rentabilidad monetaria explícita, no pagan intereses o dividendos. En cambio, la deuda pública sí, la paga en función del tipo de interés real. Por tanto, cuanto más alto es el tipo de interés real, más atractiva es la deuda pública y menos atractivos, en términos relativos, son los metales preciosos. O expresado de otra manera, el coste de oportunidad de comprar metales preciosos cuando los tipos de interés reales están altos es un coste de oportunidad elevado y por eso en esos contextos los inversores suelen desprenderse de los metales preciosos para adquirir deuda pública. Lo mismo, por cierto, que ya explicamos que estaba sucediendo con el caso de Bitcoin.
En efecto, cuando los tipos de interés reales aumentan, el precio de Bitcoin tiende a sufrir, y sufre por las mismas razones que están sufriendo el precio del oro y de la plata, porque con tipos de interés reales altos, el coste de oportunidad de tener atesorado oro, plata o Bitcoin se incrementa. Así que una de las principales claves para determinar qué va a suceder a corto y medio plazo con el precio de los metales preciosos o también con el precio de Bitcoin es precisamente qué va a suceder con los tipos de interés reales. Si se van a mantener altos y subiendo o si van a comenzar a bajar. Y si uno creyera que los tipos de interés reales van a bajar, haciendo subir de precio a los metales preciosos, y por tanto quisiera invertir en oro o en plata, esto es algo que puede hacerse a través de ETFs. Este podría ser el caso, por ejemplo, del Invesco Physical Gold ETC. Cada participación en este fondo constituye un certificado respaldado por lingotes de oro físicos custodiados en cámaras acorazadas en Londres. Por tanto, es una forma relativamente barata de obtener exposición al oro, respaldada esa exposición por oro físico. Y si quisierais invertir en este ETF o ETC, el Invesco Physical Gold, esto es algo que podéis hacer a través de una plataforma como Freedom24. Simplemente tendríais que buscar este ETF o ETC en el buscador de este broker. Acto seguido tendríais que seleccionarlo y una vez en el perfil de este activo financiero, donde tenéis disponible toda la información principal que necesitáis, pues seleccionar la opción de invertir y a su vez escoger la cantidad de capital que queréis destinar a este ETC. Recordad que en la plataforma de Freedom24 tenéis disponibles multitud de activos financieros en los que poder invertir vuestros ahorros para rentabilizarlos. Podéis abriros gratuitamente una cuenta en Freedom24 y comenzar a operar en toda esta variedad de activos financieros pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Pero como decía, la cuestión clave o una de las cuestiones clave que va a determinar el precio del oro a corto y medio plazo es cómo evolucionan los tipos de interés reales, sobre todo en la economía estadounidense. Y al respecto existen dos posturas posibles, que los tipos van a bajar o que los tipos van a subir. Y cada una de estas posturas tiene sus argumentos detrás. ¿Cuáles son los argumentos detrás de que los tipos de interés reales van a subir? Pues en esencia ya los expusimos en un vídeo anterior. El alto déficit público de muchos gobiernos y también la creciente necesidad de financiación de muchas grandes empresas para invertir en la industria de la inteligencia artificial, sobre todo en centros de datos, pero no solo en centros de datos, lleva a que la demanda de financiación esté aumentando mucho más que la oferta. Y si la demanda de financiación aumenta más que la oferta, entonces el coste de esa financiación, el tipo de interés real, tiende a subir. Pero también los hay que opinan que los tipos de interés reales van a tender a bajar. ¿Y por qué creen que los tipos de interés reales van a tender a bajar? Pues de nuevo aquí hay dos líneas de causalidad que podrían ocurrir. La primera es que pinche la llamada burbuja, si es que se trata de una burbuja, de la inteligencia artificial. Si, como hemos dicho antes, los tipos de interés reales están subiendo por la creciente demanda de financiación para la industria de la inteligencia artificial, si toda esa industria deja de invertir porque se pincha la burbuja de expectativas sobre los rendimientos futuros que traerá la inteligencia artificial, pues entonces menor inversión, menor demanda de financiación y caída de los tipos de interés reales. Lo típico que sucede en todas las recesiones, que se abaratan los tipos de interés reales por ausencia de demanda de inversión. Pero imaginemos que el ciclo de inversión en inteligencia artificial no se detiene, sino que sigue acelerándose. ¿Podrían aún así reducirse los tipos de interés reales? Potencialmente podría suceder, aunque soy bastante más escéptico de que esa dinámica sea sostenible. Los hay que opinan que ahora que las expectativas de inflación se han relajado, la Reserva Federal bajará con más contundencia sus tipos de interés nominales y por tanto hará descender los tipos de interés reales. Máxime si Donald Trump está presionando a Kevin Warsh, al nuevo presidente de la Reserva Federal, que lo acaba de nombrar él mismo, para que baje los tipos de interés. Si esto fuera así, si la Reserva Federal bajara sus tipos de interés nominales, pues entonces, en principio, los tipos de interés reales también bajarían.
La cuestión es cuán sostenible puede ser a medio plazo una dinámica en la que los tipos de interés reales bajan solo porque la Reserva Federal baja sus tipos de interés nominales. En ese escenario, previsiblemente volverían a subir las expectativas de inflación y la Reserva Federal, a su vez, tendría que volver a aumentar sus tipos de interés nominales para contrarrestarlas. Con lo cual, sí, no es descartable que la Fed pueda llegar a bajar los tipos de interés, sobre todo si Trump presiona lo suficiente, pero la sostenibilidad de esa rebaja, en medio de un contexto de altos déficits públicos y de alta demanda de financiación privada, la sostenibilidad de esa rebaja no será muy robusta. O los gobiernos empiezan a reducir sus déficits, cosa que por desgracia no parece que vaya a suceder, ojalá, o bien el sector privado mete el freno en sus inversiones, lo cual, si sucediera, iría de la mano de una desaceleración o incluso de una crisis económica. Por tanto, ojalá no termine sucediendo. Así pues, lo único que está sucediendo en estos momentos es que el precio de todos aquellos activos muy sensibles a los tipos de interés reales, el oro, la plata, Bitcoin o también las acciones de empresas de elevada duración, los precios de todos esos activos están buscando un reacomodo al nuevo nivel de tipos de interés reales. Si ese nivel baja, entonces el acomodo que encontrarán será más alto. Los precios de esos activos subirán. Si en cambio el nuevo nivel de tipos de interés reales es más alto, el acomodo que ya están buscando y que consolidarán esos activos serán precios más bajos que los que teníamos hace varios meses, cuando la expectativa era que los tipos de interés bajaran. En definitiva, el precio del oro y de la plata están sufriendo porque el precio del crédito, contra el que compiten como inversión, está subiendo.